Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. En el programa anterior estuvimos compartiendo sobre lo que el apóstol Santiago nos habla de cómo nosotros debemos de manejar las pruebas. Y en el capítulo 1, versículo 2 de Santiago nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nos está hablando de que van a haber pruebas en nuestra vida, que van a venir diferentes circunstancias, y una de las cosas que nosotros decíamos es que cuando de pruebas se trate, lo que tenemos que hacer primero es asegurarnos que es algo que viene de Dios, porque muchas veces nosotros vamos a estar en situaciones difíciles, pero es por decisiones que nosotros hemos tomado que no están alineados con la palabra del Señor. Pero lo que nos está hablando Santiago tiene que ver con pruebas que vienen de Dios a nuestra vida, pero no tiene que ver con que Dios no tiene, digamos, nada que hacer ahí en su trono y entonces Él quiere estarnos poniendo pruebas a nosotros para divertirse o para entretenerse. No tiene que ver con eso, sino que lo que decíamos es que la prueba lo que viene a mostrar primeramente es lo que está en nosotros, para que nosotros lo veamos, para que nosotros podamos creer en nuestra vida todo lo que Dios ha dicho, porque el Señor nos conoce. Entonces la prueba lo que va a generar en nosotros, más allá de lo difícil, lo complicado, el esfuerzo que se va a requerir de nuestra parte, va a generar una recompensa en el tiempo. Va a haber algo que nosotros vamos a tener en el tiempo. Y para poder alcanzar esa recompensa, nosotros necesitamos estar en gozo durante la prueba. Así es, pastor. Y en el programa anterior veíamos también que lo que va a ser probado es nuestra fe. En todo tiempo Dios está interesado en que nosotros incrementemos nuestro nivel de fe. Ese nivel de fe nos va a llevar que nosotros podamos adquirir también paciencia, la paciencia como una virtud de poder perseverar en medio de las diferentes pruebas. Y el propósito también de esto es que nosotros podamos crecer, seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Todos nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento para llegar a ser como Jesucristo, a la medida de la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y Santiago continúa desarrollando la carta y en el versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso es lo que queremos desarrollar en esta ocasión. La palabra doble ánimo es una palabra en griego que habla de alguien que tiene dos almas, tiene el corazón dividido, tiene dos pensamientos, dos maneras de pensar. Si Santiago está hablando de que el propósito de la prueba es que nosotros podamos crecer en perfección y en cabalidad, no hay manera alguna de que una persona pueda crecer si está en dos pensamientos, si está en dos aguas, si tiene el corazón dividido en dos formas de pensar, si tiene dos almas. Y eso habla la palabra doble ánimo. No podemos ser inconstantes. El hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y doble ánimo habla de alguien que no sabe lo que quiere, alguien que es indeciso, alguien que no es confiable, que muestra indecisión y lo demuestra en su comportamiento. Es inconstante en todos sus caminos, muestra inconstancia en todo lo que hace, es inestable en lo que hace, no es capaz de tomar buenas decisiones. Y lo compara como una ola del mar, como la onda del mar que es arrastrada por el viento. Cuando uno va a la playa, uno se da cuenta de que viene una ola, pero esa ola al pegar contra la playa nuevamente regresa. Y vemos el ciclo de llegar y regresar, llegar y regresar. Y no hay un avance, aunque hay un movimiento, está estática. Y una persona de doble ánimo, aunque parezca que está avanzando, lo que avanza, lo retrocede.
Avanzo 2 pasos y retrocedo 2 o puedo retroceder 3. Y aunque pareciera que hay movimiento, en realidad no hay avance. Y es de lo que nos advierte Santiago. No podemos ser personas que aparentamos que estamos creciendo, que estamos en movimiento, pero que al final no hay un desarrollo espiritual en nosotros. Algo que me gusta mucho en la definición de doble ánimo es que doble ánimo es una mente dividida porque está en dos intereses diferentes. Así es. Y Jesús lo mencionó en los evangelios. Jesús dijo, no podemos servir a dos señores. Ya, porque el servir a dos señores lo que provoca en nuestro interior es una división en nuestro carácter, una división en nuestros pensamientos. Entonces, qué importante lo que dice Santiago acá, porque lo que está diciendo es esto: cuando yo me encuentro en prueba, yo necesito asentarme en un pensamiento. O sea, si yo no me asiento en un pensamiento, lo que va a pasar es que me convierto como las olas del mar. Así es. Pero la fuerza de la ola está en los vientos. Entonces, lo que está diciendo ahí Santiago es esto: cuando yo me mantengo en una mente dividida, yo voy a estar a merced de los vientos, a merced de las circunstancias, a merced de lo que está sucediendo externamente, cuando bajo el diseño del Señor yo pudiera controlar todo desde adentro. Pero para que eso suceda, yo tengo que asentarme en un solo pensamiento. Y eso tiene que ver mucho con nuestra vida cristiana, porque en la palabra del Señor, Pablo lo menciona en los Efesios, a lo largo de la palabra nos encontramos acerca de la importancia de hacer una transformación, de hacer un cambio, de asentarnos en la línea de Dios. Pablo dice, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre, o sea, asentarnos en un solo pensamiento. Pero cuando eso no pasa es donde miramos que la prueba nos golpea mucho más fuerte. O sea, eso es como tratar de mejorar el matrimonio asentado en dos maneras de vivir diferentes. No se puede. O sea, es como tratar de ser un buen trabajador, de estar más estable en la empresa, pero estar divididos en intereses diferentes. Entonces al final produce una afectación en nuestra vida. Y qué interesante, pastor, que usted utilice la palabra viento, que el viento es el que al final mueve la ola, que provoca la marea. Porque en el libro de Efesios capítulo 4, Pablo, cuando está hablando acerca de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, habla de que nosotros debemos de llegar a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios 4:13. Pero también cuando está hablando de él, de alcanzar esa perfección, de crecer a la estatura del varón perfecto, que es lo que Santiago también está hablando, de que seamos perfectos y cabales, él introduce esto y dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El riesgo de ser alguien de doble ánimo, de tener dos maneras de pensar, de tener el corazón dividido, es que podemos llegar a una etapa o a un proceso en el que no hay madurez. No crecemos, nos volvemos niños fluctuantes, niños que están siendo llevados a cualquier lugar. Y alguien de doble ánimo es así, no está definido en su manera de pensar. Hoy me siento bien con Dios, mañana no estoy bien con Dios. Hoy tengo deseos de ir a la iglesia, el día de mañana no quiero ir a la iglesia. Hoy siento deseo y pasión por leer la palabra del Señor, el día de mañana no siento deseos de leer la palabra del Señor. Hoy quiero orar con todo mi corazón, el día de mañana no siento deseos de orar. Eso es doble ánimo. Tenemos dos maneras de pensar. El pensamiento, el corazón está dividido. Y el problema de eso es que produce inmadurez, nos vuelve niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ese es el riesgo del cual Santiago nos está advirtiendo. Y es lo que más toca mi corazón, porque dice, el que es de doble ánimo no espere recibir nada. O sea, nos coloca en una condición donde aunque pidamos, aunque oramos, no vamos a poder recibir nada porque es una condición de inestabilidad. ¿Y cuántas cosas se pueden perder o salir de nuestras manos cuando nosotros estamos siempre partidos en esas dos maneras de pensar? O sea, hay situaciones que a veces se nos van de la mano. Me estoy acordando ahorita de Juan Marcos, cuando Pablo y Bernabé están en esa lucha con Juan Marcos de llevarlo al siguiente viaje misionero, pero Pablo toma la decisión de no, porque en el viaje anterior, en el momento anterior, Juan Marcos expresa un sentimiento de doble ánimo, de no querer hacer la obra.
Entonces, ¿cuántas cosas nosotros podemos perder en el proceso si nos mantenemos en una condición donde no definimos sobre qué estamos asentados? Una persona con doble ánimo no sabe lo que quiere, es indeciso, no es confiable. Entonces nosotros necesitamos poder reconocer que cuando estamos en una condición de doble ánimo no vamos hacia ningún lado. Y estamos hablando de ser como niños llevados por doctrina, así como lo lleva el viento. Y pienso cuando tiramos una hoja y hay viento, la hoja va para donde el viento quiere. Sí. Nuestra vida no puede ser así. Entonces lo que acontece en nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón es que a partir de ese momento nosotros entramos en un proceso donde dice Filipenses 1:6 que vamos a ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo. La buena obra va a ser perfeccionada. Eso tiene que ver con ir transicionando de una condición de bebé espiritual, de niño espiritual, a convertirnos en un hombre espiritual, en el espíritu. Entonces, ir en esa dirección de acuerdo a lo que Dios quiere hacer. ¿Pero para qué? Porque hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después dice, id y hacer discípulos. Tiene que ver con ir y hacer discípulos. Tiene que ver con ir y presentar el evangelio. Pero para tomar esa responsabilidad, esa asignación, se va a requerir de que nosotros tengamos una madurez. Y las pruebas son el elemento o son aquellas cosas prácticas que nos van a pasar en el día a día, que nos van a permitir alcanzar esa madurez, que nos van a posicionar en el lugar correcto para tener la responsabilidad de cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, nosotros necesitamos salir de una condición donde haya doble ánimo. Necesitamos salir de una condición donde estemos claudicando entre dos pensamientos. ¿Puedo o no puedo? ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Y es una de las cosas que necesitamos tomar nosotros en nuestro corazón como una decisión firme. Porque tal vez vemos nuestra casa y decimos, hay muchos problemas en nuestra casa. Y de alguna manera le ponemos la responsabilidad a los miembros de la casa. Pero hoy más que nunca debemos pedirle a Dios que nos muestre en el corazón, que escudriñe nuestro corazón y nos muestre qué cosas podemos hacer nosotros y necesitamos hacer nosotros. Y desde ese lugar vamos a generar toda una transformación en nuestro hogar. Vamos a ir a un corte y regresamos.